personas que son diabéticas o que tienen familiares que atender con diabetes. Algo tan delicado en el contexto del COVID, ¿verdad? Porque ya nos han enfatizado los doctores que las personas con este tipo de enfermedades tienden a tener mayores problemas, entonces es con mayor ahínco que debemos de tratar de cuidar su salud en estos momentos. Así es. Muchísimas gracias, Mayra, y te dejo. Estoy teniendo problemas con internet, así que después de la rayería de anoche, así que solo me estoy conectando por el teléfono en estos momentos y voy a tratar de solucionar el problema. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doña Marina. La verdad es que yo creo que es el deber de todos aportar desde nuestra trinchera de alguna manera al bienestar de las personas, más en este contexto del COVID-19, ¿verdad? En donde la educación, en donde la culturización se hace vital para que nosotros desde casa hagamos lo posible por mantener un buen estado de salud a través de una alimentación correcta. Muchas veces lo he dicho y lo voy a seguir diciendo las veces que sea necesario. Esto de la alimentación saludable, esto del estilo de vida saludable, no es una cuestión únicamente de hoy por el COVID-19, por el contexto que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es una cuestión de todos los días. Si usted y yo desde casa garantizamos una alimentación adecuada, no solamente para personas diabéticas, sino para personas que batallan con otro tipo de enfermedades o personas sanas, vamos a tener un sistema inmunológico mucho más apto y mucho más fuerte para hacerle frente a las diferentes entidades infecciosas o no que puedan llegar a nuestro organismo. Entonces, sugirió Denise que esperáramos unos minutos a que más personas se conectaran. Entonces, me indican ustedes cuándo comenzamos, por favor. Considero que podemos empezar, ya más personas se han ido conectando y a medida que se vaya desarrollando la charla, igual van a haber más personas conectándose. Entonces, ya que empecemos. De acuerdo. ¿Me escuchan bien, Denise? ¿Se oye claro el sonido? Se escucha bien claro. Sí. Perfecto. Bueno, entonces el tema que nos ocupa el día de hoy, esta mañana preciosa, es la alimentación para personas diabéticas, ¿verdad? La alimentación para personas diabéticas no dista mucho de la alimentación de personas que no son diabéticas, con ciertos cambios, con ciertas modificaciones, garantizando la elección de alimentos saludables con carbohidratos complejos, de los que vamos a hablar más adelante. Podremos salir adelante y podremos tener o garantizar un control adecuado de lo que es la diabetes, ¿verdad? La diabetes, bueno, primero me presento, ¿verdad? Mi nombre es Mayra Muñoz de Corrales, soy médico diabetóloga, también soy licenciada en nutrición. Mis estudios los he realizado en la UNAM Managua. Soy médico y nutricionista formada en Nicaragua con mucha honra y con mucho honor. Amo mi país. Sé que aquí hay buenas personas, hay buenos profesionales y yo sé que si nos unimos desde nuestra trinchera todos podemos aportar mucho al bienestar de nuestra sociedad. Entonces, les decía, ¿verdad? La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia a nivel mundial, sobre todo debido al incremento de la diabetes tipo 2, que a partir de la década de los años 90 se ha visto en un creciente aumento de esto, ¿verdad? Sobre todo al envejecimiento de la población, a los cambios de vida, a la actual epidemia de obesidad, porque hay demasiadas personas con obesidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
y a los cambios del estilo de vida, ¿no? Dietas ricas en calorías, mucho más sedentarismo, aunque vemos con más frecuencia que la gente cada vez se preocupa más por hacer ejercicio, todavía hace falta. Yo estoy segura, si hiciéramos un consenso entre las personas que estamos conectadas, con seguridad nos asustaríamos de la cantidad de personas que habitualmente no hacen ejercicio. Antes de continuar, y como es un problema a nivel general, y digo que es un problema porque definitivamente yo soy conocedora de la información que quiero brindarles, pero hay personas que no. Entonces, si usted y yo aseguramos que nuestros micrófonos estén apagados, vamos a evitar interferencia de sonidos. De repente el niño llora y el sonido se mete, de repente el perro ladra. Entonces, si usted y yo garantizamos que nuestros micrófonos estén apagados, vamos a poder también garantizar que tanto usted como las otras personas pueden recibir la información que esta mañana tenemos. Así que desde ya muchísimas gracias. Apaguemos por favor nuestros micrófonos. Entonces, es frecuente encontrar que la diabetes mellitus se asocia a otras enfermedades, ¿verdad? Sobre todo obesidad, hipertensión, colesterol alto, que le llamamos hipercolesterolemia, y que esta enfermedad forma parte del temido y llamado síndrome metabólico, que se relaciona con una alta probabilidad de desarrollar problemas cardiovasculares. Entonces, hablemos específicamente de la diabetes mellitus. Ya dijimos que es una enfermedad crónica de mucha prevalencia a nivel mundial, sobre todo debido al incremento de la diabetes tipo 2, caracterizada, ¿verdad?, por una concentración elevada de glucosa plasmática o de glucosa en sangre, o mucha gente le dice azúcar en sangre, y esto es secundario a alteraciones ya sea en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o ambas. Aquí me quiero detener un poquito porque quiero contarle que la insulina es el carrito que transporta el azúcar de la sangre a nuestras células. Entonces, si por alguna razón no hay suficiente insulina para que el azúcar en sangre pase a nuestra célula, o hay suficiente insulina, pero no es capaz de trabajar como debe, por tanto tampoco transporta el azúcar hacia la célula, entonces aquí es donde hay problema y se desarrolla la diabetes mellitus. Entonces, las personas con diabetes no producen la insulina necesaria, ya sea por deficiencia de insulina, entonces aparece la hiperglucemia, que se traduce como el aumento de la glucosa plasmática. La historia natural de la diabetes tipo 2 comienza muchos años antes del diagnóstico. Primero comienza la progresiva ganancia de peso a lo largo de los años. Se presenta lo que es la obesidad, que cursa con resistencia a la acción de la insulina. Se produce un aumento de la insulina en sangre que se llama hiperinsulinemia. Esto es compensador, ¿no? Y durante algún tiempo esto es capaz de contrarrestar la insulinoresistencia, porque el problema de las personas con sobrepeso o con obesidad es que aunque haya suficiente insulina porque no tienen enfermo su páncreas ni tienen diabetes, hay una resistencia a la insulina por el exceso de tejido adiposo, entonces hay un aumento de las concentraciones de insulina en su sangre que esto compensa durante algún tiempo, ¿verdad? Pero al cabo de los años el páncreas se agota, el hiperinsulinismo no es capaz ya de lograr la normoglucemia o los niveles normales de azúcar en sangre y aparece la diabetes, ¿verdad? Entonces, a la frecuente asociación de diabetes y obesidad se le ha llamado diabesidad. Yo no sé si usted conocía ese término, pero así se le ha llamado últimamente. Ok, la diabetes es la enfermedad de las 3P, ¿verdad? Generalmente el paciente que es recién diagnosticado llega al consultorio porque comenta que tiene poliuria, polidipsia y polifagia. Mire, estos términos son términos médicos, pero yo necesito que usted los conozca.
porque si usted es diabético o tiene algún familiar que es diabético, usted necesita saber que la poliuria es cuando usted necesita con mucha frecuencia ir al baño a hacer pipí. Necesita saber que la polidipsia es cuando usted tiene necesidad de estar tomando líquido porque se siente deshidratado. Y la polifagia es cuando nos da demasiado hambre y queremos estar comiendo a cada rato. Entonces, por eso es que se llama a la diabetes la enfermedad de las 3P, ¿verdad? Por estas tres condiciones particulares de la enfermedad. Ahora, es importante también saber que antes de la diabetes, usted, si es diabético o su familiar que es diabético, tuvieron que haber sufrido de lo que se llama prediabetes. Es un estado que precede al diagnóstico de la diabetes tipo 2. Y estoy hablando de la diabetes tipo 2 porque es la que ocupa el 90-95% de los casos de la diabetes a nivel mundial. Esta condición es común, ¿verdad? Y está en aumento epidemiológico. Dicen las estadísticas internacionales que por cada paciente diabético que ya ha sido diagnosticado, hay uno que es prediabético, que está a punto de convertirse en diabético o ya es diabético y no se da cuenta. Entonces, si por ejemplo nosotros recordamos que la población de Nicaragua específicamente está afectada en un 11 o un 12% de diabetes, esto quiere decir que por cada 100 nicaragüenses, 11 o 12 son ya diabéticos. Pero lo más alarmante es que por cada paciente de estos hay uno que es o prediabético o es ya diabético y no lo sabe. Significa que nuestra población está afectada en 11 por 2, 22 y 12 por 2, 24, entre un 11 y un 24% realmente por esta entidad, ¿verdad? Entonces, la prediabetes se caracteriza por la elevación de la concentración de glucosa en sangre. Glucosa en sangre se dice glucemia. Y esto es más allá de los niveles normales sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes. ¿Cómo podemos identificar que estamos prediabéticos? Si tenemos una glucemia en ayuna que oscila entre 100 y 125. Los valores normales de azúcar en sangre o de glucemia son entre 70 y menos de 100. Si usted ya tiene 100, hay pacientes que en el consultorio con 102 y me dicen, pero doctora, esto está normal. Y no, no está normal. Los niveles de azúcar en ayuno normales son aquellos que están entre 70 y menos de 100. Ya cuando usted tiene 100, entre 100 y 125, esto es una glucemia en ayunas alterada, ¿verdad? Entonces ya estamos pensando en que su páncreas, su organismo está alertándolo porque probablemente algo está iniciando o sucediendo. También podemos hacerlo, podemos descubrir la prediabetes si hacemos una glucemia 2 horas después de una poscarga. Generalmente se emplea una solución que tiene 75 gramos de azúcar y 2 horas después de haber ingerido este líquido tenemos entre 140 y 199 de glucemia. Y finalmente, la hemoglobina glucosilada A1C, que es una proteína de nuestra sangre, que cuando hay exceso de azúcar en la misma, se une a la hemoglobina. Entonces, este es un examen que no engaña a nadie. Si hay una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, existe la condición de prediabetes. Lo normal es 5.6 o menos. ¿Okay? Si tenemos 5.7, entre 5.7 y 6.4, esto es prediabetes. Rápidamente vamos a hablar de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Representa solamente el 5 al 10% de todos los casos de diabetes a nivel mundial y estos pacientes dependen de la insulina exógena para evitar complicaciones y la muerte. ¿Por qué? Porque hay absoluta deficiencia de insulina por la destrucción de las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas son las células encargadas de la producción de insulina. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1, que generalmente son pacientes jóvenes cuando se diagnostican, jóvenes niños, ¿verdad? Entonces, tienen una destrucción de estas células beta del páncreas,
hay una deficiencia completa y absoluta de insulina y requieren de la administración de insulina para poder vivir y para poder evitar complicaciones, ¿verdad? En estos pacientes generalmente se presenta poliuria. Recuerde que le dije que poliuria es cuando hay necesidad de ir al baño a hacer pipí con mucha frecuencia. Hay polidipsia, mucha sed. Hay pérdida de peso. Generalmente los pacientes diabéticos tipo 1 son pacientes muy delgados. Puede haber deshidratación y la cetoacidosis es una complicación extrema de la diabetes tipo 1 y también de la diabetes tipo 2, pero no es nuestro tema hoy, ¿verdad? Estos son generalidades que usted de alguna manera pues necesita saber. Vámonos a lo que es la diabetes tipo 2. Representa el 90 al 95% de todos los casos a nivel mundial. Se da una progresiva reducción de lo que es la secreción de la insulina con un trasfondo de lo que es resistencia a la insulina, ¿verdad? El diagnóstico se hace generalmente en personas mayores de 30 años, pero tristemente, actualmente es más frecuente en niños y personas jóvenes, ¿verdad? Antes se creía que esto de la diabetes era un problema de personas grandes ya, y ahora, producto de los malos estilos de vida, el aumento de las grasas saturadas en nuestra alimentación, el aumento de los dulces, los postres. Y no digo que sea malo comer un postre de vez en cuando, el problema es hacerlo un hábito. Entonces, esto no solamente nos hace subir de peso, sino también nos predispone a enfermedades como la diabetes tipo 2. Entonces, inicialmente, los pacientes diabéticos tipo 2 no necesitan de insulina, pero con el avance y el mal control de la enfermedad, que desafortunadamente es en muchas personas diabéticas, esta se hace necesaria para lograr un buen control glucémico, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de la insulina exógena. Recuerde que nuestro páncreas produce insulina, pero con la diabetes hay una disminución de la producción o hay una resistencia a la insulina que evita que ésta haga su trabajo correctamente. Entonces, de repente, si no hay un control adecuado de esta enfermedad, finalmente el paciente termina requiriendo de insulina para poder controlar sus niveles glucémicos o de azúcar en sangre. Hay otros tipos de diabetes, ¿verdad? Tenemos la diabetes gestacional que aparece durante el embarazo, se presenta en un 7% de las mujeres y luego del 5 al 7% de las mujeres que presentan diabetes gestacional recibirán el diagnóstico de diabetes tipo 2 al concluir el embarazo. Y tristemente, 40 al 60% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes 5 a 10 años después de concluido su embarazo. El problema es que nuestro cuerpo hace memoria, nuestros músculos hacen memoria de cuando hacemos ejercicio, nuestro también hace memoria, todo nuestro cuerpo hace memoria, ¿verdad? Entonces, si la mujer que ha tenido diabetes gestacional no se cuida adecuadamente, no tiene un estilo de vida saludable, no hace ejercicio, entre otras cosas, en 5 o 10 años después de haber concluido su embarazo, le pueden decir, usted es diabética, ¿verdad? Entonces, muchas cosas dependen de la prevención y la prevención está en sus manos. Entonces, tiene mucho que hacer si usted ha padecido de diabetes gestacional. Otros tipos de diabetes, tenemos la diabetes resultante de enfermedades genéticas, cirugía, fármacos o medicinas, malnutrición, infecciones y otras enfermedades, ¿verdad? Pero esto no es nuestro tema. Vamos a ver un poquito acerca de los factores de riesgo. Le quise incluir estas tablas porque, primero, si usted tiene un celular a mano y puede tomar una foto, tómela, porque estos datos le pueden servir para evaluarse a usted mismo, evaluar a su familia, evaluar al amigo, a la amiga, a personas que usted estima, y usted puede decirle, tenemos factores de riesgo o de prediabetes o para diabetes. Entonces, el de la izquierda es prediabetes y el de la derecha es ya para diabetes, ¿vale? Entonces, los factores de riesgo para prediabetes, todos los mayores de 45 años tenemos riesgo de estar frente a la prediabetes. Y digo todos porque ya este año cumplo 45 años, ¿ok? Todas las
todas las personas menores de 45 años, sedentarismo, es decir, que su estilo de vida es, no hay ejercicio físico, no hay alimentación saludable, no caminamos siquiera 20 minutos todos los días, entre otros. Cuando hay antecedentes familiares de primer grado con diabetes, ¿quiénes son nuestros familiares de primer grado? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Hipertensión arterial mayor de 130/85 o que sea una persona que usa antihipertensivo. Con solo esto y ser menor de 45 años tiene el factor de riesgo para desarrollar prediabetes. Nosotros le llamamos dislipidemias a las personas, a la entidad que tiene que ver con los triglicéridos altos y con el HDL, que es el colesterol bueno, cuando es menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres. ¿Cuál es la relevancia del HDL? El HDL es, por sus siglas en inglés, significa lipoproteínas de alta densidad. Ellas funcionan, para ponérselo fácil, como una escobita que arrastra la grasa mala que se quiera acumular en nuestras arterias, la barre, la quita de ahí para que nosotros podamos excretarla a través del hígado y a través de nuestras heces fecales y que no se logre quedar ahí pegada en nuestras arterias. Los triglicéridos mayores de 150, porque los triglicéridos tienen que ver mucho con la cantidad de azúcar o dulce o postres que usted y yo consumimos. Entonces, recuerde que diabetes o prediabetes es aumento de las cantidades de azúcar en sangre o aumento de lo que es la glucemia, ¿verdad? Entonces los triglicéridos tienen que ver también con eso. También tenemos cuadros relacionados con insulinoresistencia. Si usted está acompañado de alguien recibiendo esta charla, le invito a que le observe, por ejemplo, el cuello, las axilas, la ingle, que es el inicio de nuestras piernas, porque si hay coloración oscura a este nivel, esto se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es un signo claro de resistencia a la insulina. Entonces hay gente que va donde el dermatólogo y le dice al doctor o a la doctora, mire, tengo curtido el cuello, tengo curtido las axilas, tengo curtida la ingle ahí, el inicio de las piernas, y realmente lo que tienen es acantosis nigricans por resistencia a la insulina. El síndrome de ovario poliquístico, que desafortunadamente también es una entidad frecuente, y definitivamente el sobrepeso y la obesidad son cuadros relacionados con insulinoresistencia. Vámonos al perímetro abdominal. Usted tiene tarea en casa. El perímetro abdominal se mide correctamente. Usted se va a buscar el reborde costal y va a buscar su ombligo. Entonces, en la mitad exactamente, en la distancia media entre el ombligo y el reborde costal, usted puede medir su perímetro abdominal. Entonces, si en los hombres es mayor o igual a 102 centímetros o en las mujeres mayor o igual a 88 centímetros, tenemos un perímetro abdominal que nos pone en riesgo de prediabetes y por tanto de diabetes, ¿verdad? También las personas con antecedentes de diabetes gestacional o hijos macrosómicos. Un hijo macrosómico es cuando pesa más de lo normal. Entonces, si usted tuvo un hijo mayor de 3.8 kilos, que eso sería 3.8 kilos por 2.2, sería más de 8 libras, ¿verdad? Si usted tiene este antecedente, probablemente también tiene, no es probablemente, tiene factor de riesgo para prediabetes. Si tiene una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, ya sabe también que estamos en prediabetes. Glucemia en ayuno alterada entre 100 y 125, ya lo habíamos mencionado. Y la tolerancia a la glucosa alterada, después que nos dieron 75 gramos de azúcar, ¿verdad? Y 2 horas después tenemos 140, 199, esto también es prediabetes, ¿verdad? Y definitivamente una dieta deficiente de vegetales y fruta a menos de una por día nos predispone también a estar desarrollando o ya haber desarrollado prediabetes. Ahora trasladémonos a lo que es la diabetes. Todas las personas mayores de 45 años somos
personas en riesgo para desarrollar diabetes. Y si tiene 45 años menos de 45 años con sedentarismo, antecedentes familiares de primer grado con diabetes, se dice que el alto riesgo por la raza, las etnias, ¿no? La raza negra, latina o asiática, tienen más predisposición para la diabetes. Entonces, ni modo, somos latinas, somos latinos y nos toca cuidarnos más porque nuestra predisposición genética es mayor ante la diabetes. Hipertensión arterial mayor de 140/90. El control de la presión arterial es muy importante para todos, no solamente porque nos puede predisponer a desarrollar diabetes, sino también porque nos predispone a enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Estoy segura de que ustedes conocen bien el término le dio un derrame, ¿verdad? El derrame se produce por un mal control de la hipertensión arterial, no solamente hablando de medicina, sino también de la alimentación. El cuadro, las dislipidemias igual, ¿verdad? Si los triglicéridos están mayor de 250 miligramos, la persona puede desarrollar diabetes mucho más fácil que cualquiera otra. Tienen un colesterol bueno o HDL menor de 35 miligramos por decilitro. Y el cuadro relacionado con insulinoresistencia, ¿verdad? O síndrome de ovario poliquístico, acantosis nigricans, sobrepeso, obesidad. El perímetro abdominal está en riesgo muy alto cuando en los hombres es mayor o igual a 102 centímetros y en las mujeres es mayor o igual a 88 centímetros. Así que usted tiene tarea en casa, recuerde. Maya, Señora. Están preguntando en el chat que si podría volver a decir lo de la medición, que no le captaron muy bien. La medición del perímetro abdominal. Medición del perímetro abdominal, ok. Pero hágalo conmigo, porque si no, no lo vamos a aprender, ¿sí? Con mucho gusto, claro. Tóquese el reborde costal, aquí, su costilla, ¿verdad? La costilla que usted siente antes de irse al hígado, aquí a la derecha, ¿verdad? Y con su mano derecha, búsquese el reborde costal y con su dedo índice, tóquese el ombligo. Tóqueselo, yo no sé si me están viendo porque estoy sentada, tóquese el ombligo. Entonces, sí, el punto medio entre el ombligo y el reborde costal, ahí es el punto correcto para que usted mida su perímetro abdominal. Entonces, si es mayor o igual a 102 centímetros en los hombres, ese varón tiene alta probabilidad de desarrollar o prediabetes o en el peor de los casos diabetes. Y lo mismo pasa con las mujeres. Si es mayor o igual a 88 centímetros, hay problema. Mire, la grasa abdominal es importante mantenerla bajo control, ¿verdad? Usted y yo, como mujercitas, deberíamos de garantizar un perímetro abdominal de 84 centímetros cuando mucho. Y así tenemos 88, nos pone en riesgo, ¿verdad? Así que es importante que lo conozcamos. Mire, esta charla se trataba específicamente sobre la alimentación, pero yo necesito que usted o que la persona que padece de diabetes o de prediabetes tenga claro estos elementos, porque finalmente si usted y yo tomamos el control de la prediabetes o de la diabetes, muchas cosas pueden mejorar, pero todos sabemos que es un problema del que no hay conciencia, no le vamos a buscar solución jamás a un problema que ni siquiera sabemos que existe, ¿verdad? Pero hoy yo necesito que usted en casa, le he dejado la imagen por mucho tiempo por gusto, tome una celular, escriba, muchas cosas podemos hacer para quedarnos con esta información, ¿ok? Y si usted tiene dudas, aquí estamos, lo podemos ir hablando en el transcurso de la plática que tenemos. Ok, vamos a seguir avanzando. El estado prediabético,
El estado prediabético siempre en los factores de riesgo para la diabetes es un factor de riesgo inmenso, ¿no? Para desarrollar diabetes. El síndrome metabólico que tiene que ver con sobrepeso u obesidad, con hipertensión arterial, con colesterol o triglicérido alto, con prediabetes o ya diabetes, etcétera. Antecedentes de diabetes gestacional o hijos macrosómicos de más de 4 kilos por 2.2 son 8.8 libras. Es decir, uno se pone alegre, ¿verdad? Cuando tiene los hijos hermosos, dice Eli, qué preciosidad, qué bárbaro, qué chavalo más grande el que tuvo, ¿verdad? Pero esto es un factor de riesgo para desarrollar o prediabetes o diabetes. Antecedentes de bajo peso al nacer, haber pesado menos de 2.500 gramos, que son un poquito más de 5 libras, cuando nacimos nos predispone también a desarrollar diabetes porque la sociedad, nuestras madres siempre, como el niño pesó poquito, entonces vamos a tratar de que coma más de lo normal para que se ponga hermoso lo más pronto posible. Y como les dije antes, nuestro cuerpo, nuestras células, cada órgano nuestro crea memoria, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que si un niño, aunque nació bajo peso y después se puso gordito, ese niño tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes en su edad adulta. Decíamos también hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5, eso ya me da el diagnóstico de diabetes mellitus. Glucemia en ayuno alterada mayor o igual a 126. Si usted compara la hemoglobina glucosilada y la glucemia en ayuno alterada, ya veo que son diferentes, ¿verdad? Para la prediabetes es 5.7 a 6.4 y para la diabetes es mayor o igual a 6.5. La glucemia en ayuno alterado son 100 a 125 para prediabetes y más o igual a 126 para diabetes. Es decir, si usted tiene en algún momento una azúcar en ayuno o glucemia en ayuno de 126 o más, corra por favor al médico, hágase exámenes, porque probablemente usted es diabético, diabética y no se da cuenta, ¿ok? Y la tolerancia a la glucosa alterada, como ustedes ven, pues 2 horas después de una poscarga de 75 gramos de glucosa, si tenemos 2 horas después más o menos, perdón, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro de azúcar en sangre, esto implica o significa que ya somos diabéticos. Hay personas que no tienen síntomas, hay personas que no sienten nada, por eso la importancia de hacerse exámenes por lo menos una vez al año para ver cómo estamos. Un tip, y se lo voy a dar porque yo lo uso, cada vez que yo cumplo años, yo me hago exámenes para saber cómo estoy, ¿verdad? Entonces, puede ser para que no se le olvide, la fecha próxima a su cumpleaños, usted regálese hacerse sus exámenes. Sobre todo si tiene factores de riesgo, si tiene familia diabética, si tiene abuelo, padre, madre, hermanos, tíos maternos, tíos paternos, hágase exámenes. Vamos a seguir. Objetivos específicos de la dieta de un paciente diabético. Lo primero es conseguir un buen estado de nutrición, ¿verdad? Necesitamos estar bien. Contribuir al control óptimo del azúcar en sangre o glucemia, minimizando el riesgo de hipoglucemia, porque la hipoglucemia también es un problema para el paciente diabético. Es mejor, y no por eso crea que se va a poder tirar las trancas si usted es diabético o es diabética, pero es mejor que se le suba y no que se le baje. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no funciona correctamente y sufre daños irreversibles cuando se queda sin azúcar. Entonces, estas condiciones de hipoglucemia deben evitarse al mayor porcentaje posible. También tenemos que garantizar con una dieta adecuada un perfil de lípidos correcto con el fin de no aumentar más el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, un paciente diabético tiene que tener un colesterol menos de 200, un HDL, que es el colesterol bueno, mayor de 40 en los hombres y mayor de 50 en las mujeres. LDL, que es el colesterol malo, menor de 100, ¿verdad? Hay quienes dicen que hasta 130, pero cuando el paciente es diabético, primero tiene un
un estado inflamatorio crónico que no se da cuenta, no se percibe, pero hay que garantizar que la salud cardiovascular de los pacientes sea óptima a través de la alimentación y por supuesto el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Ya sea que tome metformina, glibenclamida o se ponga insulina. Hay muchos otros tratamientos para la diabetes, ¿verdad? Pero no es nuestro tema el día de hoy. Entonces, todo eso con ejercicio y buena alimentación debería de lograrse. Los triglicéridos deben mantenerse en el paciente diabético entre 50 y 150. Si están más altos, esto constituye un mal control de la diabetes. El índice de masa corporal, que debe mantenerse entre 20 y 25. Desafortunadamente, el 80% de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos, ¿verdad? Entonces, la pérdida de peso a través de una dieta adecuada, pues nos ayudará indiscutiblemente a disminuir la resistencia a la insulina, a normalizar los niveles de azúcar en sangre o glucemia y reducir el riesgo de complicaciones a mediano y largo plazo. Las complicaciones de la diabetes es otro tema, pero es un tema muy importante. Las complicaciones a mediano y a corto plazo, desafortunadamente, el 30% de los diabéticos van a coexistir con hipertensión arterial. También se habla de la nefropatía diabética, que es la que causa la insuficiencia renal crónica en muchos pacientes. De seguro usted conoce a alguien con insuficiencia renal crónica secundario a la nefropatía diabética que provocó la diabetes a su vez, ¿verdad? Entre otros. Entonces, estos son los objetivos específicos de la dieta de un paciente diabético. Ahora, si hablamos de el tratamiento médico nutricional más ejercicio físico, estamos hablando de estilo de vida, ¿verdad? Esto es así, no puede tener otro nombre. Esto es un estilo de vida. El paciente diabético, el paciente prediabético necesita tener un estilo de vida diferente al que no tiene esta condición, porque sencillamente su cuerpo lo necesita para un óptimo control de la diabetes, para evitar las complicaciones de la diabetes y al final evitar que el paciente diabético tenga que dejarnos partir a otro mundo porque no hizo lo correcto durante fue diabético, ¿ok? Entonces, objetivos también de la prediabetes, objetivo de la alimentación en pacientes prediabéticos es disminuir el riesgo de la diabetes, de desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular y definitivamente pues promover actividad física, ¿verdad? A través de una pérdida de peso moderada mantenida, sobre todo si este paciente sufre de sobrepeso o de obesidad. Situaciones especiales, jóvenes con diabetes tipo 1 o tipo 2, mujeres embarazadas o lactando con diabetes, adultos mayores con diabetes, pues cubrir las necesidades peculiares de cada edad, ¿verdad? Porque necesitamos que los jóvenes, que los niños con diabetes puedan seguir creciendo, que la mujer embarazada pueda aumentar de peso justo lo necesario para que ella y su bebé lleguen a final término, ¿no? A cuando el embarazo concluya. Y el adulto mayor con diabetes es otra historia, ¿verdad? Es otra historia. No podemos pretender tratar de la misma manera a un adulto mayor que a una persona relativamente joven con diabetes en cuanto a la alimentación se refiere. Y los específicos para diabetes, los objetivos son, dentro de lo posible, obtener y mantener niveles sanguíneos de glucosa normales o lo más cercano a lo normal. Recuerde que lo normal es entre 70 y menos de 100. Un perfil de lípidos que reduzca el riesgo de enfermedad cardiovascular. Perfil de lípidos se refiere a triglicéridos, a colesterol total, a colesterol bueno y a colesterol malo. ¿Se acuerda? Colesterol bueno, HDL, colesterol malo, LDL. Niveles de presión arterial que reduzcan el riesgo de enfermedad vascular también es importante porque desafortunadamente el paciente diabético casi que como que 2 y 2 son 4 va a desarrollar hipertensión arterial si acaso no lo tenía antes de haberle sido diagnosticado diabetes. Prevenir o frenar el desarrollo de complicaciones crónicas, le hablaba de la nefropatía diabética, le hablaba de la retinopatía diabética también, que es cuando hay un daño irreversible a la retina por altos niveles de azúcar en sangre que condicionan ceguera en un porcentaje importante de pacientes diabéticos.
También tenemos que cubrir las necesidades individuales, ¿verdad?, de nutrición, teniendo en cuenta las preferencias personales, culturales y la voluntad de cambiar, sobre todo. La principal pared con la que nosotros los médicos diabetólogos y nutricionistas nos encontramos es la voluntad de cambiar en los pacientes diabéticos. Yo personalmente perdí a mi abuelito hace casi 2 años porque desarrolló insuficiencia renal crónica por nefropatía diabética, porque no hacía caso, no se cuidaba, no había manera de hacerlo cambiar, de hacerlo entender que tenía que comer un poquito diferente a nosotros. Entonces, desafortunadamente, cayó en lo que es la insuficiencia renal crónica, y son cosas que necesitamos evitar. El paciente diabético perfectamente puede tener una calidad de vida buena, puede tener una vida plena, puede sentirse saludable, pero recuerde los pilares: tratamiento farmacológico, alimentación saludable y actividad física. Son vitales para un buen control de la diabetes mellitus. Tenemos que hablar, si queremos hablar de alimentación correcta en pacientes diabéticos, tenemos que hablar de lo que es el índice glucémico de los alimentos. Es sencillo, es la capacidad que tiene un alimento de incrementar los niveles de azúcar en sangre o de glucemia después de su absorción, ¿verdad? Los valores del índice glucémico se agrupan en 3 categorías. Si es alto, es mayor o igual a 70, si es intermedio, es entre 56 y 69, y si es bajo, es de 0 a 55. Aquí me quisiera detener. ¿Cuál cree usted que el paciente diabético debe incluir en su alimentación? ¿El índice glucémico alto, el intermedio o el bajo? A ver, ¿quién participa? Aquí estamos para aprender, se vale equivocarse, ¿ok? Bajo. Índice glucémico bajo, ok, está bien. ¿Quién otro? ¿O quién otra? En el chat están poniendo el bajo, bajo, bajo. Okay. Perfecto. Si decimos que el índice glucémico es la capacidad de un alimento que tiene de incrementar los niveles de azúcar en sangre después de ser absorbido, definitivamente el paciente diabético tiene que irse o decidir consumir alimentos con índice glucémico bajo, ¿verdad? Es que ahí le di la copia abajo, ya me fijé, claro, pero no importa, estamos aprendiendo. Se recomienda consumir alimentos con índice glucémico bajo porque se absorben más lentamente, ¿verdad? Y tienen un efecto moderado en lo que es el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Son de utilidad tanto para un mejor control de la diabetes como para personas con sobrepeso u obesidad que también quieran bajar de peso. Significa que si usted no es diabético y sabe que tampoco es prediabético y quiere bajar de peso, puede incluir. A ver, don Guillermo, por favor, quite el audio para que podamos seguir. Gracias. Entonces son de utilidad para también no solamente controlar la diabetes, sino también para bajar de peso. Vamos a esperar a que don Guillermo compre sus tortillas. Tranquilo, don Guillermo, no pasa nada, pero tratemos, por favor, de apagar el audio de la computadora o del celular. Ok, aquí tiene una lista de alimentos con su índice glucémico, ¿verdad? Ahí están los que tienen índice glucémico bajo, los que tienen índice glucémico medio y los que tienen índice glucémico alto. Y es como un semáforo, ¿ya vio? Entonces, los que tienen índice glucémico alto, por favor, no los consuma, sobre todo si es prediabético o es diabético o si tiene sobrepeso u obesidad y quiere bajar de peso, ¿verdad? Hay pacientes diabéticos que me dicen, pero doctora, yo no puedo dejar la Coca-Cola. Es cuestión de decisión, ¿verdad? A estas alturas, ya cuando uno llega a la edad adulta, tiene que ser capaz de tomar decisiones que abonen a su salud y que no necesariamente nos llenen de felicidad. Van a llenar de felicidad cuando, por haberlas tomado a mediano o largo plazo, veamos que nuestra salud está mejor. En Internet usted puede encontrar listas infinitas de alimentos, ¿verdad? Ya sea
de índice glucémico bajo, medio o alto. Aquí es apenas un ejemplo. Y por favor, nuevamente, tómele foto a esta imagen, un screenshot ahí con su celular o con la computadora, porque esto es información de mucho interés para el paciente prediabético, para el paciente diabético, o para la persona que sufre de sobrepeso o bien de obesidad y necesite o quiera bajar de peso. Ok, vamos a seguir. También nos encontramos con otro concepto, que es la carga glucémica. Ya dijimos que el índice glucémico indica la velocidad de absorción de los hidratos de carbono, es HC de un alimento, que variará según si son simples o complejos. Eso lo vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Entonces, si son simples, complejos, refinados o integrales, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar o vamos a hacer un poquito la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica de los alimentos. El índice glucémico no tiene en cuenta la ración de un alimento, solo nos dice su capacidad de aumentar los niveles de azúcar en sangre es media, es baja, es media o es alta. Punto, ¿verdad? En cambio, la carga glucémica sí se refiere a las porciones. Es un valor predictor de la respuesta glucémica de un alimento por ración, ¿verdad? Es el resultado de un cálculo teórico, pero a eso no le ponga mucha mente. Y lo más importante es que es el concepto que más se debería de utilizar en consultas nutricionales o dietéticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted y yo podemos calcular la carga glucémica de un alimento? Ok, vamos a dividir el índice glucémico del alimento por 100 y después multiplicando por la cantidad de hidratos de carbono en gramos que tiene esa ración. Esto es algo que el paciente diabético en casa debería de manejar, pero también sé que es difícil. Entonces, lo que yo quería es que usted supiera que existe lo que es el índice glucémico, que solo habla de la capacidad del alimento de aumentar los niveles de sangre, los niveles de azúcar en sangre, y la carga glucémica, que se refiere específicamente a las porciones de los alimentos, de la cantidad de carbohidratos en las porciones de los alimentos. Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos que procurar una dieta de baja carga glucémica. ¿Y cuál es una dieta de baja carga glucémica? Para que también le tome foto a esto. La dieta rica en verduras, frutas, frutos secos, legumbres, porque suben muy poco los niveles de azúcar. Huevos, carne, pescado, lácteos, sin azúcar añadida, y preferiblemente al paciente diabético le conviene mucho la leche deslactosada, porque la lactosa de la leche es un carbohidrato de rápida absorción que también aumenta los niveles de azúcar en sangre. Entonces el paciente diabético, si puede, mejor no consuma la leche de vaca porque realmente no es saludable para nadie. Pero si la tiene que consumir, que sea preferiblemente deslactosada para evitar la carga glucémica de la leche por la lactosa, ¿verdad? Que es el carbohidrato de la leche. Tenemos que evitar alimentos de mayor carga glucémica, todos los ricos en azúcar y las harinas son enemigos del paciente diabético. Evitar edulcorantes, ¿verdad? Ya les dije la vez pasada en la charla que tuvimos de alimentación para niños que el edulcorante o el endulzante mejor es el que no se utiliza para todo mundo. Tenemos que evitar el alcohol y necesita hacer ejercicio. No es que se puede, necesita hacer ejercicio. Ok, aquí tenemos otra tabla importante. Índice glucémico bajo, ya dijimos de 0 a 49, moderado de 50 a 69 y alto de 70 a 100. Algunos alimentos de índice glucémico bajo, aquí tienen otro ejemplo: yogur, leche entera, lentejas, vegetales verdes, cacahuates o maní, alubias y ciruelas. Moderado, ahí tiene los nombres, y alto. Hay algunos factores que afectan el índice glucémico de los alimentos. Y entonces le voy a comentar, ¿verdad?, que cada vez que usted modifica el estado natural de un alimento, aumenta innegablemente lo que es el índice glucémico. Entonces, si ponemos a cocer los alimentos, también promovemos cambios del índice glucémico.
si los cocemos, los procesamos o los sometemos al calor. Por ejemplo, al cocer una manzana se eleva el índice glucémico y aporta mayor cantidad de azúcar en la sangre. Recuerdo que en el primer taller que tuvimos alguien dijo que ella ponía a cocer ponía a cocer las frutas con canela creyendo que así estaba promoviendo una mejoría en los niveles de azúcar en sangre, pero ya vimos que no, ¿verdad? Que el cocimiento provoca que el índice glucémico de los alimentos sea mayor. Moler, picar, licuar también modifica el índice glucémico de los alimentos, ¿verdad? Si licuamos el tomate, ¿cuál es el asunto? Que cuando nosotros licuamos el alimento, reducimos su partícula a la mínima expresión. Entonces ya nuestro sistema digestivo no tiene que hacer mayor trabajo para digerirlo, por tanto ese alimento se va a absorber mucho más rápido que si usted agarra un tomate y usted lo masticó y lo mordió y lo combinó con saliva en su boca y entonces ya llegó al sistema digestivo. El sistema digestivo tiene que trabajar para convertir esas partículas a partículas más pequeñitas para que su sistema digestivo lo pueda absorber. Pero si lo licuamos, ya ese trabajo del sistema digestivo no es necesario, se pasa más rápido, se absorbe más rápido, llega a torrente sanguíneo y nos aumenta los niveles de azúcar también. Colar también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando colamos los alimentos después de licuarlo o simplemente sin haberlos licuado? Le estamos quitando la fibra y la fibra es muy importante para mantener niveles de azúcar en sangre óptimos, ¿verdad? Entonces es mejor no colar los alimentos. Combinarlo, algunos alimentos resultan con un menor índice glucémico. Por ejemplo, si combinamos un alimento que tiene proteínas y grasas con uno que contiene carbohidratos, se retrasa la entrada del azúcar de los alimentos que tienen carbohidratos. Por eso, Por eso es que la alimentación del diabético, así como la alimentación del no diabético, tiene que ser variada. Tiene que incluir siempre carbohidratos complejos, grasas y proteínas saludables en la alimentación, porque de esa manera se contribuye a que el índice glucémico de los alimentos no se aumente, sino más bien se disminuye. Cuanto más madura es una fruta o un vegetal, mayor es su índice glucémico, ¿verdad? No es lo mismo comerse un mango sazón que un mango remaduro. Definitivamente va a tener un índice glucémico mayor este último. Y un alimento con buen aporte de fibra puede tener un menor índice glucémico, por lo que antes le mencioné. Vamos al aporte energético del paciente diabético. Mire, no se podía hacer indicaciones precisas porque cada paciente diabético es un universo. Entonces sería irresponsable de mi parte decirle cuántas calorías tiene que consumir. Primero porque cada uno de ustedes diabético o cada uno de sus familiares diabéticos tiene pesos diferentes. Entonces el aporte energético depende de si hay peso insuficiente, de si hay un peso normal, de si hay sobrepeso u obesidad en el paciente. Entonces no está bien que yo les pusiera aquí números, ¿verdad? Entonces son generalidades. Esto es algo individual. Si usted necesita ayuda, usted me puede contactar y con mucho gusto. Pero aquí son generalidades. En cuanto a las calorías totales, debe tomarse las necesarias para alcanzar el peso ideal o al menos un peso saludable y permitir el crecimiento adecuado en caso de infancia, adolescencia y gestación. Gestación es embarazo. Los diabéticos tipo 1 generalmente son delgados y en ocasiones más bien deben aumentar de peso. Los pacientes tipo 2, ya les dije que el 80% de los pacientes diabéticos tipo 2 son personas con sobrepeso o con obesidad. Entonces se benefician de una dieta con una disminución de las kilocalorías totales. Además es muy importante incidir, ¿verdad?, en lo que es la realización de ejercicio físico aeróbico de forma regular. Vamos a hablar un poquito del aporte proteico. El 15 al 20% del valor calórico, del aporte, calórico total debe ser a base de proteínas, a proteínas de alto valor biológico. Recuerde que las proteínas de alto valor biológico son aquellas que contienen los aminoácidos esenciales que su cuerpo y el mío no pueden producir y que los necesitan para un buen funcionamiento, y que las proteínas de alto valor biológico son sobre todo las de origen animal, pero no por eso
hoy nos vamos a ir a almorzar una libra de carne asada o una pechuga entera de pollo asado, ¿verdad? No, las porciones correctas tienen que estar entre 4 y 6 onzas como máximo. ¿Qué significa eso? Una libra de carne, de pollo o de pescado son 16 onzas. Entonces usted agarra la libra y la divide en 4 partes iguales y esa tiene que ser su porción. 4 onzas, no se olvide. Las carnes de origen animal tienen que ser magras, bajas en grasas saturadas y sin grasa visible, ¿ok? ¿Qué significa? Que usted debería, cuando hace el bajo en casa o lo compra, tiene que pedirlo, le dicen a uno flaco, gordo o mixto. ¿Vale? Hay gente que pide mixto porque por lo menos quieren ver la grasita al lado y hay algunos que lo piden gordo porque les encanta la grasa de la carne en vaho. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esta es una comida muy común entre los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, tenemos que comer carne sin grasas, escuche bien, sin grasa. Y no es que la vamos a cocinar con grasa porque le da sabor a la comida, no. Invente cómo darle sabor a su comida sin necesidad del exceso de grasa, ¿verdad? Preparados a la brasa, al horno o al vapor preferiblemente, y como le dije, 4 onzas por ración de proteína animal. Es importante también que hagamos uso de las fuentes vegetales de proteína, que hay muy buenos ejemplos de lo que es la proteína de origen vegetal, que debería estar incluido o incluidas más bien en la alimentación del paciente diabético. Seguimos, vamos con el aporte de carbohidratos, que es el punto medular del paciente diabético. Recuerde, la insulina en el paciente diabético está escasa o no puede realizar su trabajo de llevar el azúcar en sangre a las células, ¿verdad? Entonces, si usted y yo consumimos más carbohidratos de la necesaria, siendo paciente diabético, yo no soy diabética, perdón, entonces los niveles de azúcar en sangre van a permanecer altos. Por eso es que nuestro aporte de carbohidratos no debe exceder del 50 al 60% del aporte calórico total. Los carbohidratos pueden ser o complejos o pueden ser simples. Los de elección siempre son los complejos. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Son los carbohidratos de difícil absorción o de más lenta digestión para su sistema digestivo. Los carbohidratos simples deben limitarse, pero no eliminarse, ¿verdad? Porque son alimentos, por ejemplo, que contienen vitaminas y minerales que todos necesitamos. Las frutas generalmente son fuente de carbohidratos simples. Entonces, el paciente diabético no debe consumir más de 3 o 4 porciones de frutas en el día. Y no más de 2 o 3 porciones de vegetales en el día, ¿verdad? Aquí tiene algunos ejemplos de carbohidratos simples y de carbohidratos complejos. También le pido que tome foto o usted investigue cuando hayamos terminado esta charla cuáles son los carbohidratos simples y cuáles son los carbohidratos complejos para que usted aprenda a elegir a partir de hoy cuáles son los carbohidratos que deben formar parte de su alimentación. El aporte de grasa, ¿verdad? El control de la grasa es fundamental tanto para evitar o corregir el sobrepeso y la obesidad como para prevenir complicaciones cardiovasculares. Recuerde, las complicaciones cardiovasculares tienen que ver con colesterol alto, triglicérido alto, HDL o colesterol bueno bajo y LDL o colesterol malo alto, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un aporte adecuado de grasas saludables para nuestro cuerpo, no tiene por qué pasar nada de esto. Tienen que constituir el 25 al 30% del aporte calórico total. En la práctica se desaconsejan los lácteos enteros, las carnes grasas, los embutidos, porque son ricos en grasas saturadas que no abonan a un buen estado de salud para nadie, ¿verdad? Esto es no solamente para el diabético, es para el que no es diabético, para el que no padece de ninguna enfermedad. Si no hacemos esto, tarde o temprano, nuestro cuerpo va a ponerse en huelga y nos vamos a enfermar, ya sea por triglicéridos altos, por colesterol alto, entre otras cosas. Grasas saturadas las encontramos en las carnes, en los quesos, leches enteras, en los embutidos son ricos en grasas saturadas, por eso no debemos consumirlos
para nada. Y si acaso de vez en cuando, pero si puede evitarlo es mejor, ¿verdad? Grasas insaturadas son las saludables para el corazón. En Nicaragua se consume bastante aguacate. El paciente diabético debería consumir 1 o 2 rodajas pequeñas de aguacate todos los días, con limón y sin sal, sobre todo si padece además de hipertensión arterial, ¿verdad? Aceite de oliva para consumirlo crudo con los vegetales y las ensaladas, y aceite de canola, que es una grasa insaturada, monoinsaturada, muy parecida al aceite de oliva, pero que no pierde sus propiedades cuando usted lo calienta. ¿Qué significa? Que con el aceite de canola usted puede freír los frijolitos, puede freír el huevito de la mañana, entre otras cosas, ¿verdad? Y las grasas hidrogenadas, las grasas trans, ¿verdad? Ahí tiene unos dibujos, las donas, los postres, los embutidos del hot dog, los quesos procesados, por favor, los quesos procesados, niéguese a consumirlos porque son malísimos, ¿verdad? Son peor que cualquier otro tipo de grasa. Y aquí abajo tiene una lista grande de grasas saludables. Le invito también a que le tome fotos para que usted pueda consumirlos en casa. Aquí faltaron, bueno, ahí está semillas de chía, semillas de linaza, sésamo, girasol, que también son excelentes opciones para las meriendas de las personas diabéticas. En los comentarios, Mayra, preguntaban si podrías regresar a la lámina de las proteínas, del aporte proteico, para poder hacerle una fotito. Sí. Ahí está. Ahí está. Seguimos. Aporte de fibra. Esto es un tema es un punto muy importante. Existen 2 tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Las 2 son necesarias, ¿verdad? Pero para el paciente diabético la más importante es la fibra soluble. ¿Por qué? Porque la soluble es una fibra que absorbe agua. Entonces retrasa la motilidad gástrica e intestinal, la digestión y la absorción de los nutrientes. Entonces produce una mejor sensibilidad a la insulina y un mejor control glucémico. Entonces, durante la digestión, ¿verdad? Les decía que la fibra soluble atrae agua y se convierte en una especie de gel saludable para el intestino. Ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, reduce el colesterol también y proporciona sensación de saciedad. Aquí tiene unos ejemplos también de buenas fuentes de fibra soluble importante para el paciente diabético. También tenemos la fibra insoluble, que no es menos importante, no es que nos vamos a quedar solo con la soluble y la insoluble no, también son importantes. ¿Por qué? Porque la fibra soluble tiene un efecto laxante, es muy buena para las personas que padecen de estreñimiento, sacia el apetito y también reduce el riesgo de cáncer de colon. Por todo es conocido que el estreñimiento es una entidad demasiado frecuente también en la población mundial y que esto contribuye a aumentar el riesgo de cáncer de colon. Entonces también hay que promover el consumo de fibra insoluble, ¿verdad? Que está básicamente en los granos, mire, los granos. Sodio, la sal. Evitar el consumo excesivo, sobre todo si tenemos hipertensión arterial o ya hemos desarrollado nefropatía diabética como una complicación a mediano y largo plazo de la diabetes mal manejada, ¿verdad? No se debe consumir sal. Mire, yo siempre les he dicho que, y le digo a mis pacientes, ¿no? Dios creó cada uno de los alimentos con la composición perfecta para suplir las necesidades que usted y yo tenemos como seres humanos. Nosotros somos los mal acostumbrados y los groseros con nuestro organismo, que necesitamos agregarle sal, azúcar, salsas de tomate, salsa inglesa, cualquier otra cosa a nuestros alimentos, cuando en lo natural tenemos lo necesario para que nuestros alimentos sean deliciosos, ¿verdad? Evite, por favor, salsas de soya, evite salsa inglesa, evite salsas de tomate, evite todo lo que es de mentira. Ay, los cubitos, las sopas, los consomés, no quiero decir marcas, pero ya usted sabe cuáles son, ¿verdad?
Eso se llama veneno. Lastimosamente muchas personas van al súper a comprar veneno para su casa, cuando realmente no son necesarios para nadie y más bien perjudican. Los micronutrientes, estamos hablando de vitaminas y minerales, ¿verdad? Cuando la ingesta es adecuada, cuando consumimos la correcta cantidad de porciones de frutas, vegetales y ensaladas, no hay necesidad de suplementación adicional de vitaminas y minerales, excepto si tenemos un déficit de esto. En algunos grupos como ancianos, embarazadas o mujeres que están ofreciendo lactancia, que son vegetarianos estrictos también, quizás pueda ser necesario un suplemento vitamínico, pero generalmente si la ingesta es adecuada no hace falta. El alcohol, es preferible no consumir bebidas alcohólicas, sobre todo si sabemos que hay esteatosis hepática. ¿Quién sabe qué es esteatosis hepática? Yo, ¿Qué es esteatosis hepática, don Guillermo? grasa en el hígado, yo la tengo. Exactamente. Entonces, la grasa en el hígado es una condición que nos hace pensar en que tenemos que comer más saludablemente, optar por grasa saludable y alcohol, divorcio. Divorcio sin posibilidad de reconciliación. Si hay hipertrigliceridemia, es decir, si tenemos los triglicéridos altos en sangre, también esta es una contraindicación de la ingesta de bebidas alcohólicas, y el embarazo indiscutiblemente, ¿verdad? Estamos hablando específicamente desde el marco de un paciente diabético. Así, a grosso modo, distribución de las comidas a lo largo del día. Por ejemplo, este es un ejemplo. Si el valor calórico total o aporte calórico total corresponde a 1000 calorías, que es bien poquito, difícilmente vamos a sobrevivir con 1000 calorías al día, pero esto es un ejemplo. Si pensamos que el 50 al 60% de este aporte tienen que ser carbohidratos, significa que 500 o 600 kilocalorías de nuestra alimentación deben estar en concepto de carbohidratos. Si 15 al 20% de proteína, 150 o 200 kilocalorías de proteína. Y 25 a 30% de grasa, 250 a 300 kilocalorías de grasa. Esto se hace con regla de 3, no tiene ciencia y no tengo problema tampoco con que usted lo sepa. Los carbohidratos en el paciente diabético tienen que estar correctamente distribuidos para evitar picos de los niveles de azúcar, porque si durante el día al paciente diabético se le sube la glucemia, no está bien. Se le baja la glucemia, no está bien. Entonces eso sube y baja, es lo que tenemos que evitar en el paciente diabético. Entonces, de nuestro 50-60% de carbohidratos, que es nuestro total de carbohidratos, el 20% lo deberíamos de consumir en el desayuno, el 10% en una merienda media mañana, el 30% en el almuerzo, el 10% en una merienda vespertina o en la tarde, a media tarde, el 20% en la cena y el 10% en una merienda nocturna, sobre todo, esta última, si el paciente diabético está siendo tratado con insulina, ¿verdad? Entonces, esto es un dato muy importante, ¿verdad? Que su médico o su nutricionista deberían de poderle dar ya su menú con estas proporciones, pero esta es información que usted como diabético o como familiar de una persona diabética necesita conocer. La actividad física y el ejercicio también es fundamental y es uno de los ejes principales del tratamiento de la persona diabética o prediabética. Es parte integral del plan de tratamiento para las personas con diabetes, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina, reduce los factores de riesgo cardiovasculares, facilita el control del peso y mejora la sensación de bienestar. No sé si ustedes saben, pero el ejercicio promueve una mejor oxigenación celular. Entonces, no solamente usted va a tener más energía para hacerle frente a su vida cotidiana, sino también va a poder conciliar mejor el sueño. Hay tips sencillos, específicos para mejorar la capacidad de conciliar el sueño, y el ejercicio es uno de ellos, es el ejercicio cardiovascular sobre todo, ¿verdad? Entonces, el plan de ejercicio variará dependiendo del interés, de la edad, de la salud general de la persona. Es decir, no vamos a poner a hacer el mismo ejercicio a alguien que necesita perder
solo 10 libras o alguien que necesita bajar 50 libras, por ejemplo. Las recomendaciones generales para el ejercicio son actividad aeróbica, es decir, que no tiene resistencia, de intensidad moderada durante unos 150 minutos a la semana o 90 minutos semanales de ejercicio aeróbico intenso. Esos 150 minutos usted los puede dividir de la siguiente manera. 30 minutos ir a caminar por 5 días a la semana. 30 por 5, 150. O bailar. Si le gusta bailar, póngase a bailar en su casa. Si tiene bicicleta estacionaria, póngase 30 minutos a hacer bicicleta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? 3 días por semana como mínimo, no más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio físico, y es bueno incluir ejercicios de resistencia 3 veces a la semana, no más de 8 a 10 repeticiones pacientes de la tercera edad sobre todo, y es bien sencillo. Agarra 2 botellitas con agua, de las de 600 ml, botellitas de agua, perdón, las llena de arena o de tierra, y con eso usted puede hacer ejercicio, puede hacer sentadillas, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Esto es importante por aquello del tono muscular y la densidad ósea. En conclusiones, la prevención siempre es lo más importante. Por eso me interesa mucho que usted se preocupe por darse cuenta si usted es una persona que tiene alto riesgo de prediabetes o de diabetes, para tomar las medidas pertinentes a cada caso. Los individuos con niveles de glucosa por debajo de las cifras consideradas diagnósticas de diabetes, aunque por encima de lo normal, glucemia plasmática elevada en ayunas o con glucemia entre 140 y 199 a las 2 horas de una prueba de sobrecarga oral de glucosa, ya les había dicho, tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Es decir, esto es prediabetes. Los individuos que tienen prediabetes, si no hacen algo, desafortunadamente van a llegar al siguiente paso, que es la diabetes. La conclusión sobre las recomendaciones dietéticas para el diabético es que no existe una dieta única para la diabetes. Por eso yo aquí no les pongo qué va a comer usted en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, porque no existe una dieta única. Esto es a nivel personal, específico. Debe ser individualizado y debe estar basado en los objetivos terapéuticos, que tiene que ser evaluado de forma periódica, ¿verdad? El paciente diabético tiene que hacerse exámenes cada 3 meses y visitar a su médico por lo menos una vez al mes. Y, como les dije, personalizada, porque las necesidades son diferentes para cada ser humano, las preferencias son diferentes en cada ser humano y las culturas son diferentes en cada ser humano, ¿verdad? Imagínense que yo le ponga que en un menú que vaya a traer las frutas, ¿cómo es las fresas a la Patagonia? Entonces, lo primero que va a decir la doctora Muñoz, se le zafó el tornillo, porque ¿cómo vamos a conseguir fresas de la Patagonia si estamos en Nicaragua, ¿verdad? Afortunadamente aquí en el norte de nuestro país ya las están cultivando. Así que esto era lo que tenía para hoy. Les agradezco su atención, ¿verdad? Estamos a la orden. Si usted necesita ayuda, con mucho gusto, en el consultorio médico integral que está en la clínica del hígado, allá en Vía Fontana, pero ahorita por la situación por todos conocido, las consultas solo las estamos haciendo online, vía Zoom o vía videollamada por WhatsApp. Así que si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí estamos. Voy a comenzar, Mayra, con las preguntas que tenemos en el chat, que se han venido acumulando. La primera es cuando hablaba de la transformación de los carbohidratos, preguntaban las verduras al vapor, si también pierden sus... Estamos hablando del índice glucémico de los alimentos, ¿verdad? Sí. Ok, no lo pierden, no es que pierde su calidad. El punto es que usted se quede con el concepto de que cada vez que nosotros modificamos el estado natural de un alimento, modificamos también su índice glucémico. Por eso es que se prefiere que en la medida de lo posible nuestras verduras las consumamos crudas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una zanahoria, usted la puede consumir cruda, ralladita en una ensalada. También la puede consumir al vapor. Pero un chayote no lo podemos consumir crudo, a menos que lo hagamos como en fideo, bien rayadito y al vapor, pero no hay problema.
hay alimentos que indiscutiblemente no los podemos comer crudos, ¿verdad? Una papa no la podemos comer cruda. Entonces, hablando de la naturaleza del alimento, si usted necesita modificar su estado natural, ni modo, pero si no, mejor consumamos nuestros vegetales y nuestras ensaladas crudas. Voy un poquito más para arriba y preguntaban si la pérdida de peso es un signo de diabetes. Si usted tiene antecedentes familiares de diabetes, si usted se levanta con mucha frecuencia al baño a hacer pipí, si usted padece de mucha hambre, lo primero se llama poliuria, esto segundo se llama polifagia, si usted tiene mucha necesidad de estar consumiendo algún alimento, si usted tiene polidipsia, que es la necesidad de estar tomando agua o lo que sea porque tenemos mucha sed y además está perdiendo peso, sí, debería de hacerse exámenes para estar seguro de que no se está exponiendo a un diagnóstico oculto de diabetes. La otra pregunta es acerca de los exámenes. ¿Qué exámenes debemos pedir en el laboratorio? Ok. La hemoglobina glucosilada es la estrella de este asunto. Ella es la que nos dice cuánta cantidad de azúcar se ha unido a la hemoglobina en nuestra sangre durante los últimos 3 meses, ¿verdad? Entonces, es más confiable aún que la glucemia en ayuno, porque la glucemia en ayuno es fácilmente manipulable por el paciente. Entonces, la hemoglobina glucosilada es la estrella del camino, ¿ok? También podemos hacer una evaluación metabólica completa, haciendo un perfil de lípidos, haciendo un perfil hepático, haciendo una creatinina, que es lo que nos permite saber cómo está funcionando de bien o mal nuestros riñones, ¿verdad? Un ácido úrico, que también es importante, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la cantidad de proteína saludable que estamos consumiendo. Si el paciente no es diabético, esos son. Pero si el paciente ya es diabético, tiene que hacerse hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, perfil hepático, una microalbuminuria, que es un examen de orina casual, que lo que busca es la presencia de proteínas en la orina, ¿verdad? Entonces, eso nos habla de cómo el azúcar o la diabetes está dañando nuestros riñones, porque no es normal que a través de la orina se filtren proteínas. Eso ocurre solamente cuando hay infecciones severas de los riñones o cuando hay un daño inicial o ya avanzado, por así decirlo, de diabetes. Sí. También preguntan, ¿qué opinan sobre el uso de stevia como endulzante natural para acompañar algunas bebidas que necesitan endulzarse un poco? ¿Qué le digo? Realmente ninguna bebida necesita endulzarse un poco. Es nuestro paladar el que lo necesita, son nuestras papilas gustativas las que lo necesitan. Recuerde siempre que el mejor endulzante es el que no se utiliza, ¿verdad? Sin embargo, la stevia ha demostrado que es un edulcorante, seguro, ¿verdad? Sobre todo si es orgánico. Y si usted puede conseguir la planta de stevia y cultivarla en su patio, es mucho mejor. Se dice que 1 o 2 hojitas de stevia endulzan tanto o más como una cucharada de azúcar. Y una hoja, usted la puede licuar en sus bebidas. Sí, también preguntan, supongo que esto tiene que ver con la glucosa. Y si tengo menos de 60, aun cuando ya he comido. Eso se llama hipoglucemia y puede ser peligroso. Cuando eso ocurre, usted tiene que tomarse por lo menos unas 4 onzas de una bebida azucarada, porque el cerebro no se puede quedar sin azúcar, provoca daño cerebral, ¿verdad? Sin embargo, si usted es diabético o diabética y ha tenido niveles menores de 60, tendría que hablar con su médico para que le modifique ya sea el tratamiento, porque a veces el tratamiento farmacológico de la diabetes provoca hipoglucemia, porque tal vez la dosis está muy alta
para la persona. El problema es que, no el problema, el punto es que el tratamiento de la diabetes, ya sea farmacológico, ya sea a través de la dieta o a través del ejercicio, es algo personalizado. Porque esto le vino bien a Juan no significa que le venga bien a Pedro, ¿verdad? Entonces yo le sugiero que hable con su médico para ver si es necesario modificar dosis de su tratamiento o mejorar un poquito lo que es la distribución de los carbohidratos a lo largo del día en su alimentación. Hablando de la stevia, nos consultan, María Teresa dice que venden 2 plantas, una de stevia y una que se llama insulina, que dicen que se hacen té, pero le da miedo darle a su esposo. Nos pregunta que si se puede hacer y si esa es una buena manera. Sí, sí. Yo no conozco la insulina realmente, la que conozco es la stevia, que es la hoja de la que se saca el sobrecito de stevia que usted puede comprar en tiendas donde vendan opciones orgánicas, ¿verdad? Pero sí se puede, claro que se puede, la puede usar. Okay. Dice que se la vendieron y se parece a la hoja de chiltoma. Okay. Bueno, también preguntan si se puede sustituir el azúcar por miel para endulzar la bebida y que si la necesidad de azúcar puede indicar algo malo. Sí puede indicar algo malo, un mal hábito, una mala costumbre, definitivamente. La pregunta es si se puede cambiar el azúcar por la miel. Si es un paciente diabético que tiene bien controlada la enfermedad y que su médico o nutricionista le dice que puede consumir azúcar o miel, hágalo. Pero si es porque cree que la miel le va a subir menos los niveles de azúcar en sangre que el azúcar propiamente dicho, eso es un error. Igualito lo va a hacer. Le va a subir el azúcar, sea azúcar blanca, azúcar morena, azúcar sulfitada o sea miel. Porque son carbohidratos simples, entonces le va a subir el azúcar indudablemente. Nuevamente, no tomemos decisiones en casa sin la supervisión o la coordinación con nuestros médicos o con nuestros nutricionistas, sobre todo si es un paciente diabético. La persona que hizo la pregunta puede abrir su micrófono y hacerla porque dice que no entendió la pregunta. Entonces tal vez la puede reformular. Ok, adelante. Tal vez me da permiso a mí después. Ok. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que sucede es que yo tengo bradicardia. Entonces, al consumir azúcar, a mí como que me levanta la energía, me levanta un poco, podría hacer las palpitaciones, el pulso, pues entonces, pero es una necesidad como de que sin azúcar no puedo funcionar, quedo como sin energía y así paso. Entonces, no, para mí el azúcar, lo que lleve, cualquier cosa, es más, no puedo comer si es posible, pero tengo que comer algo que lleve azúcar. Ok, ¿y usted es diabética? Nunca me he hecho exámenes realmente, pero Okay. sí me he hecho otros tipos de exámenes que me indican que está bien. Okay. La otra vez creo que tenía, la última vez que me hicieron un examen para saber si tenía hígado graso, algo así, fue hace como unos 2 años, 3 años y todo estaba bien, pero ahorita realmente no me he hecho exámenes. Sí he padecido siempre desde mi adolescencia, desde que me vino mi primera menstruación, he padecido de ovarios poliquísticos y paso con mi peso, subo, bajo y así. Ok.
Quizás lo que necesita hacer es una distribución correcta de los carbohidratos en su alimentación a lo largo del día. Porque si de repente hay necesidad de algo dulce porque tenemos sensación de debilidad, desgano o casi que nos desmayamos, puede ser que lo único que necesite es equilibrar, ordenar la cantidad de carbohidratos por tiempo de comida, ¿verdad? Y si la bradicardia se acompaña de hipotensión o de presión baja, definitivamente necesita un ajuste en su alimentación porque el sodio y el potasio son minerales muy importantes para mantener frecuencias cardíacas normales y presión arterial normal. Entonces, a la larga, y lo que necesitas solamente es un ajuste para no tener que estar con frecuencia haciendo uso del exceso de azúcar para sentirte mejor. Porque si tenés ovario poliquístico, tenés riesgo de prediabetes y de diabetes. Y sos mujer, sos latina, tenemos factores de riesgo que hablan de eso. Entonces, pues probablemente lo que necesitas es eso, un mejor equilibrio y orden de los carbohidratos y de minerales. Ahora, que a lo largo del yo tengo bastante tiempo de haber dejado de consumir bueno, la carne de hecho casi no la consumo porque padezco mucho del colon, soy muy astítica, entonces trato de no consumirla porque cuando lo hago me pongo peor. Entonces la carne, el pollo, hubo un tiempo de que lo había dejado, ahora lo estoy retomando, tengo poco, pero igual es algo que no consumo a diario, que tal vez una vez a los 15 días, una vez al mes. El huevo muy poco lo consumo, la leche la estoy tolerando ahorita y me está gustando, pero está diciendo que entera no, y la lactosa no me gustan. Tantas cosas pues que no le aporto, sí como verduras, frutas, y, y tengo conocimiento un poco de lo de las verduras, de que si las vamos a poner a cocer, por ejemplo la zanahoria, de que tenga el color ese anaranjadito, que no quede el color anaranjado pálido, porque si no ya ahí sí pierde todas sus propiedades. Entonces, bueno, ya ahí sí no me cuesta, las verduras y las frutas no, pero en cuanto a las carnes y eso sí. Consumí antes bastante pescado, pero ya tengo bastante de no hacerlo, unos 6 meses tal vez. Entonces, ¿cómo puedo sustituir? Eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo hacer si no consumo carnes? ¿Cómo podría hacer? Ok, las carnes no son la única fuente de proteína de origen animal y la importancia de la proteína de origen animal de repente es que es la única fuente de vitamina B12 que tenemos. En las fuentes de proteína vegetal no hay vitamina B12 y la vitamina B12, la falta de esta vitamina condiciona una anemia, ¿verdad? Es seria cuando se llega a presentar. Entonces, si tenés problemas con la proteína de origen animal, hablando de carnes específicamente, podés pensar en huevo, podés pensar en queso, podés pensar en yogur griego, que es más rico en proteínas que en grasas, o por lo menos yogur natural, sin sabores, sin azúcares, natural, ¿verdad? Natural. Y bueno, la verdad es que tendríamos que sentarnos o estar aquí bastante tiempo para poder indicarte con exactitud lo que podrías hacer, pero está como difícil, ¿no? Entonces, estas son algunas opciones de proteínas de origen animal que podés optar. Le vamos a dar paso a dos personas, a Guillermo y a Augusto, para que puedan hacer sus consultas, que habían pedido la palabra anteriormente. ¿Okay, don Guillermo o don Augusto? Mucho, Guillermo, doctora Mayra. Yo solamente quiero hacerle un pequeño resumen rapidísimo porque yo quiero su atención. A mí nunca me he visto un diabetólogo y yo soy diabético, tengo más de 15 años, creo yo, de ser diabético, pero en mi vida me había bajado el azúcar a 50 como hace 3 días y yo la tenía en 490.
tuve que mandar a comprar insulina cristalina, creo que es un mal manejo de parte mía, me puse por el nervio que ya la tenía casi 500 y con esto que uno no puede salir, mandé a pedir una a la farmacia y me puse una insulina. Esa insulina creo que es un mal manejo. En la madrugada yo tenía 50 y tanto la azúcar, ahora el azúcar es solo la 320, 360, 290, 360. 220. Yo me pongo insulina, 40 unidades en la mañana y 30 en la noche, pero parece ser que no me está dando resultados. Yo, en otras palabras, lo que quiero es que usted me atienda, pero con esta pandemia no sé dónde puedo buscarla. Me parece que ahí dice el consultorio médico integral. Si usted me regala su número telefónico para concertar la cita y ver que cuando pase esto, pues usted me pueda atender. Ok, ¿Me explico? tome nota. Mi teléfono es el 87 23 70 10. 87 23 70 10. Quisiera por favor que me pudiera llamar o escribir cuando terminemos esta charla, porque necesito saber mucho acerca de la insulina que está usando, cuántas unidades se puso, porque puede ser peligroso no hacer uso correcto de la insulina en casa. Entonces no quiero decirle nada ahorita porque tenemos necesidad de darle chance a otras personas, pero sí, por favor, llámeme o escríbame cuando terminemos y le voy a dar una mejor orientación. Okay, Augusto tenía levantada la mano desde hace un buen ratito, entonces adelante, Augusto. ¿Augusto? La persona diabética, cuando tiene heridas y estas cicatrizan, le quedan oscuras la piel. Y lo segundo es de que en Estados Unidos pues promueve mucho un medicamento que es Regenec, que es a base de células madre para reactivar las células del páncreas, que si eso es posible o no. Bueno, esto del tratamiento a base de células madre es un tratamiento que se ha puesto muy de moda en todo el mundo. Y aquí entiendo que sí se hace en el Hospital Vivian Pelas, pero no estoy 100% segura. De todas maneras, yo sigo creyendo que la diabetes es una enfermedad perfectamente controlable, que el paciente diabético puede tener una vida plena, puede sentirse saludable con la coordinación correcta de un médico especialista, de un nutricionista y de mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina y mucho compromiso con uno mismo desde casa. Así que creo que se hace en el Vivian Pelas, no estoy segura, pero yo creo que con las herramientas que tenemos hasta hoy es bastante para garantizar un buen control de esta enfermedad, de esta terrible enfermedad. La última consulta y con la que vamos a cerrar es una que hacen en el chat y preguntan que si es bueno tomar agua de coco, ya sea en ayunas o después de hacer ejercicio. A ver, el agua de coco tiene muy poquita azúcar, ¿verdad? El agua de coco funciona como un hidratante natural excelente. Cuando usted tiene diarreas, cuando usted tiene fiebres, cuando usted necesita hidratarse, una buena opción es el agua de coco, ¿verdad? Sin embargo, al paciente diabético y en general, ¿verdad? La persona que le gusta hacer ejercicio tiene que garantizar una fuente de carbohidratos complejos, por lo menos una hora antes de hacer su ejercicio. Y después tiene que alimentarse correctamente, incluyendo lo que es proteína, grasa y carbohidratos complejos en su alimentación. Como les digo, mire, las indicaciones son individuales, son personalizadas, que como les dije hace unos minutos, lo que es bueno para Juan no necesariamente es bueno para Pedro, ¿verdad? Pero
sí son consejos generales, ¿no? Un aporte de carbohidratos complejos 1 hora antes de las comidas garantizarán una buena resistencia y que no sintamos que se nos va la vida cuando estamos haciendo ejercicio, porque se nos baja la presión, nos ponemos sudorosos, nos dan ganas de vomitar, etcétera. Entonces es mejor garantizar una fuente de carbohidratos complejos 1 hora antes mínimo del ejercicio, sobre todo si es ejercicio intenso. Y, bueno, la última, ahora sí. La hoja de stevia para endulzar se licúa. Sí, la puede licuar, la puede poner a hervir con el agua y con el té que usted haga, con el refresco que usted haga. No es que esté orientando a ser fresco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un té de Jamaica, un té verde en casa, natural, con limón y stevia, bien lo puede hacer. Creo que ahí estaríamos cerrando. Mayra, muchas gracias. Recordarles también de que el próximo martes vamos a tener otra charla sobre salud y vida saludable, para que estén atentos tanto en las redes sociales de la red como en los grupos de WhatsApp y también en las redes sociales de Mayra, que ella siempre promueve las actividades que estamos haciendo en conjunto. Y muchas gracias, Mayra. Bueno, con mucho gusto. A mí me encanta cumplir con el compromiso que me ocupa todo el tiempo, ¿no? Garantizar, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que pueda, que me lo permitan, porque realmente creo que lo poco que uno tiene debe compartirlo con cuanta persona pueda, sobre todo si hablamos de abonar al bienestar común. Así que con mucho gusto. Creo que el próximo martes nos vamos a ver a las 9:30 de la mañana nuevamente. Vamos a hablar sobre alimentos naturales que pueden abonar a una buena salud de nuestro hígado, que es nuestro principal, es el principal órgano de nuestro cuerpo que actúa como nuestro laboratorio. Y después vamos a terminar con un taller de nutrición y vida saludable en el que usted va a poder participar de manera amplia, muy, muy activa, y vamos a ver qué tal nos va. Gracias nuevamente a todos por su atención. Cualquier cosa estamos a la orden. Y bueno, solamente. Okay, Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Igual.